Ok, quiero que vayas ahí al número 2 de tus apuntes. Estamos viendo ahora el día, ya vimos que el día es grande y es terrible del Señor, pero vamos a hablar de las tendencias positivas, de cosas que el Espíritu Santo va a estar orquestando durante estos últimos tiempos, a medida que nos acercamos a la venida del Señor, eh, sobre la iglesia que va a estar respondiendo. Y esperamos que seamos esa iglesia, de eso se trata este curso, de que tú y yo tenemos hambre de poder responderle al Señor de una manera positiva, de una manera intensa. Queremos ser intensamente responsables con la generación que nos tocó vivir en este tiempo. Así que quiero que vayas ahí a tus notas. Letra A. Va a haber un gran avivamiento en la iglesia. Este avivamiento que se avecina es tremendo, es mucho más de lo que, de aún de los Great Awakenings o de los grandes despertares que ha habido en los últimos 250 años, donde vimos gente que se despertaba en Dios, que se metía a ayunar, a orar, y vemos gente como Frank Bartleman o William Seymour en los años 1900 en la calle de Azusa, en el ayudamiento que hubo después de tantos meses de estar intercediendo. Dios viene con poder y la gente se iba acercando a las calles de Azusa. Y mientras se acercaban, caían sobre la convicción, bajo la convicción del Espíritu Santo y se arrepentían. Había grandes señales, prodigios. Después hubo un avivamiento más adelante en los 50s, 40s, en donde hubo gente como A. Allen, que se movieron en sanidades y en prodigios, y había carpas de 20,000, 30,000 personas a la vez, y había gente era resucitada entre los muertos. Después hubo avivamiento tras avivamiento. John G. Lake en los años 1800 y principios de 1900, donde él mostraba, se metió a ayunar y orar, y Dios lo utilizó en África para destruir pandemias completas de enfermedades. Bacterias se destruían en su mano cuando oraba por ellas. Nuevos órganos, muchas cosas que hubo, avivamientos tremendos que ha habido a través de toda la historia. Jesucristo mismo vivió un avivamiento tremendo en sus tiempos, un avivamiento en donde él ató al hombre fuerte en los 40 días de ayuno y oración, ató a Satanás, y por 3 años y medio él y los apóstoles y todo Israel vivió bajo una ventana abierta, cielos abiertos, porque Jesucristo no se saltó su humanidad. Jesucristo, aún siendo Dios y hombre, él hizo lo necesario, ayunó, oró, vivió una vida de obediencia, ató al hombre fuerte, derrocó a Satanás en ese periodo de tiempo como hombre, y también empezaron a ver grandes señales y prodigios, de tal manera que la Biblia nos dice que toda enfermedad, que toda dolencia era sanada de los que venían a los pies de Jesús. Y esto es tremendo, y Jesucristo dijo algo muy, muy, muy fuerte en Juan 14, dice: mayores cosas que estas harán para los que creen en mi nombre, mayores cosas que estas. Entonces, viene un gran avivamiento, y esto puedes verlo aquí en los versículos que te puse: Mateo 16, 18, Hechos 2, 17, Efesios. Vamos a leer Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Hey, aquí Pablo está hablando de una conversación que tuvo Jesús con el Padre, y el Padre le prometió a Jesús una esposa, y Jesucristo se propuso a sí mismo tener una esposa que no tenga arruga ni mancha. Ahora, tenemos que entender esto. Esto es más que tener mejores servicios los domingos. Estamos hablando de una iglesia que es sin arruga y sin mancha dentro, la integridad de la iglesia. Imagínate tener un grupo de 100 personas en tu iglesia. Supongamos que tu iglesia tiene 1,000 miembros. Imagínate que 100 personas, imagínate que 1,000, que el 100% de la iglesia en la que estás, todos tengan no solamente una apariencia buena y se muevan en milagros o en prodigios, sino que también tienen dentro de ellos una integridad, que tú puedes estar confiado con una comunidad de gente que no está pensando dos cosas acerca de ti, que no te da una cara, pero está pensando otra cosa. No, la Biblia nos dice que Jesucristo se ha propuesto a sí mismo, que Él, por medio del derramamiento de su Espíritu Santo, del Evangelio y de su obra poderosa, y también de los acontecimientos que Él va a orquestar al final de la era,
Él va a tener lo que Él merece, que es una iglesia con la integridad que Él mismo tiene. Una iglesia sin doblez, una iglesia que está sin mancha con el pecado, sin arruga porque está lista y está rejuvenecida en el Espíritu para recibir a Jesucristo. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Otra tendencia que vamos a ver tremenda en la iglesia es que el espíritu de profecía va a operar de una manera sobrenatural en la iglesia, más que en cualquier otro tiempo en la historia. La Biblia nos dice en Hechos 2:17, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. Él va a derramar su espíritu. Ahora, el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19, es el testimonio de Jesucristo. Estamos hablando de que vamos a tener los oráculos de Dios en nuestra boca, que vamos a tener el discernimiento para cuando vengan situaciones difíciles en las naciones y en la sociedad, aún nuestra vida apeligre en muchas situaciones. Vamos a poder decir, Espíritu Santo, ¿qué piensas de esto? Señor, danos la información que necesitamos y vamos a tener el testimonio de Jesucristo, que como si Jesucristo estuviera dentro de nosotros, aunque realmente ahorita Jesucristo está dentro de nosotros, pero a veces vivimos como si Él estuviera distante. Con lo que hace el Espíritu de profecía es de que nos trae el testimonio de lo que ya tenemos, nos conecta con la realidad de lo que ya recibimos por el Espíritu de adopción. Y podemos ver que en los últimos días, tanto Joel 2:28 como Hechos 2:17 al 20, nos prometen de que el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, va a estar latente, va a estar súper fuerte en la iglesia. Entonces vamos a poder resistir cualquier cosa. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, vamos a poder resistir la tribulación y la persecución como Jesucristo y como Esteban y los apóstoles la resistieron con gozo en medio de las pruebas. Yo a veces leo la palabra, leo el libro de los Hechos cuando ellos, dice en Hechos 4, que ellos tenían por gozo y por privilegio y honor haber sido azotados por el nombre de Cristo. Y yo lo leo y digo, aquí con mi aire acondicionado y con mi café en la mano, digo, oh, suena romántico, pero no, mi corazón no se conecta con esto. Y Dios dice, oh, esto va a pasar. Las naciones van a odiarlos. Benji, las naciones te van a odiar cada vez más si te mantienes fiel a mi nombre. Esto va a pasar. Pero yo te voy a ayudar. Yo voy a derramar mi espíritu. Tú tienes algo dentro de ti que no te has puesto en conexión con Él. Pero yo te voy a ayudar, Benji. Yo voy a ayudar a la iglesia. Yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y el testimonio de Jesucristo te va a ayudar. De hecho, la Biblia nos termina diciendo que no nos preocupemos cuando nos llevan frente a reyes, frente a presidentes, frente a las cortes seculares por causa del nombre de Jesucristo. Dice, no se preocupen de qué tienen que decir porque mi espíritu les va a poner qué decir. Lo que tienes tú y yo dentro de nosotros, lo que tú y yo tenemos ahorita mismo, que no estamos en contacto con Él, es el Espíritu Santo, es Dios mismo y todavía no hemos descubierto el Dios que tenemos dentro de nosotros. Dios mismo está dentro de nosotros, pero en los últimos tiempos la tormenta va a ayudarnos a poder decidirnos si somos blanco o negro, si somos de Cristo o si somos del enemigo, si somos amigos del mundo o de Dios. Y a medida que el Señor empuja a la iglesia a volverse radical para el Señor Jesucristo, Él va a derramar su espíritu para ayudarnos. Y algo de eso va a ser el espíritu de profecía. Entonces el espíritu de profecía va a ser algo tremendo que nos va a ayudar en los últimos tiempos. Así que vamos a seguir viendo las tendencias positivas en la próxima sesión. Te veo, Dios te bendiga.